En vez de hacer este análisis, lo que hacemos es plantear una contraposición que ya se ha enquistado en el lenguaje y que me parece que es profundamente falaz, y es la contraposición Cataluña-España, como si Cataluña fuera una unidad y España fuera otra unidad. Lo cual es, en fin, obviamente falso, sí, obviamente falso, pero les invito a que en la prensa vean cuántas veces al día aparece el diálogo Cataluña-España, ese tipo de cosas. Cuando, bueno, el diálogo debería ser un diálogo entre los catalanes, por un lado, porque Cataluña es plural, y España también es plural. Y a mí me parece directamente, lo comentamos esta mañana, directamente insultante para mucha gente ese planteamiento que tanto se repite en los últimos tiempos, sobre todo, de o se acepta una tesis independentista o, si no, al otro lado solo hay la España una grande y libre. Eso parece directamente ofensivo para muchísimos españoles, muchísimos que en absoluto están por eso y nunca han estado por eso. Lo que creo que está ocurriendo con esa especie de disociación, de que en vez de plantear los problemas sistémicos que también afectan a Cataluña, se haga una contraposición entre Cataluña y Estado, el resto de España, es que va ganando cuerpo una tesis que no es política, y es la tesis de la ilusión. Bien, no hay un proyecto político, no hay una propuesta política, pero qué ilusionados estamos. Bueno, a mí, con perdón, esto no me parece ilusión, sino ilusionismo, pero en fin, es mi opinión particular. Y lo que está ocurriendo es que, como precisamente los partidos políticos han abdicado de eso, su lugar lo están ocupando de alguna forma un magma de movimientos, corrientes, etcétera, que está reemplazando la función de dirección política que deberían tener los partidos. Pongo un ejemplo que recuerdo, ¿no? Cuando ya era, digamos, casi presidente de la Generalitat in pectore, porque era el candidato que todas las encuestas daban como ganador, Artur Mas, en una entrevista televisiva le preguntaron, bueno, pero ¿cuál es el límite de las propuestas? O sea, ¿ustedes con qué se darían por satisfechos? Entonces, él dio una respuesta que, en fin, que formalmente estaba bien, quedaba bien, ¿no? En fin, tenía pinta de ser una respuesta soplada por algún asesor de imagen, que decía, no seré yo el que le ponga límites a las aspiraciones del pueblo catalán. Bien, eso quedaba muy bien, pero a poco que se piense, es una respuesta inquietante. ¿Cómo que usted no le va a poner límites? Cualquier cosa que sea la que usted crea que es el signo de la corriente, se va a sumar a ella, sea cual sea. ¿No tiene usted un proyecto estratégico para el país? Que en un momento determinado puede no coincidir con lo que sectores del pueblo catalán pida. Pero bueno, esos son los partidos políticos y esos son los políticos los que intentan convencer a la ciudadanía de que, uno, tienen una propuesta y no cualquiera, y dos, están dispuestos a convencer a la ciudadanía. Entonces, me parece que lo que está ocurriendo es eso, y por eso yo creo que es un error, me parece, lo digo con todo el respeto, eso que tanto se repite, de que, bueno, Mas calculó mal, interpretó mal la diada del año pasado. Bueno, sí, que la interpretó mal, a la vista está, claro, pero, digamos, no fue un error casual. Tiene que ver con esa disposición, con la actitud de decir, bueno, yo, según por donde sople, por ahí iré. Y me parece que esta debilidad, que insisto, no es solamente de él, es de todos los partidos políticos, en fin, probablemente en toda Europa, tiene mucho que ver con una cosa que tú, Milagros, planteabas, ¿no? Y es la aceleración. Bueno, la aceleración es una forma de nombrar esto. Otra forma de nombrarlo es la volatilidad. Es decir, estamos en un momento en el que las propuestas políticas, igual que los gobiernos, caducan a una velocidad impensable. Es decir, no es solamente que se haya acelerado, digamos, la propuesta independentista, es que vemos alrededor nuestro que los gobiernos pueden obtener mayorías absolutas y caen en picado en muy poco tiempo, o por lo menos en índices de popularidad. Termino con esto. El lenguaje que hasta hace poco tiempo utilizábamos, del tipo este partido ahora ha ganado con mayoría absoluta. Durante 4 años tiene mayoría absoluta. Las siguientes elecciones, quizá no mayoría absoluta, pero mayoría relativa, tal. Por tanto, bueno, tenemos
en este caso PP, podría ser con PSOE o lo que fuera, tenemos PP para 8 años. Ese lenguaje que parecía controlar los tiempos, eso ya no funciona más, ya no funciona más. Pero claro, eso significa que a lo mejor deberíamos ser cautos y no seguir hablando en términos de, digamos, hay una dirección, va para allí y vamos cada vez más deprisa. No, si hablamos de volatilidad en vez de celeridad, eso puede significar que sí, que una propuesta hoy sube espectacularmente, pero también se puede desvanecer. Eso no lo deberíamos descartar. Desvanecer en alguna medida. En fin, estando José Antonio Zarzalejos es meterme casi en territorio comanche, pero en su momento se hablaba del Plan Ibarretxe como, en fin, la voluntad del pueblo vasco en marcha. Por lo menos en muchos sitios se hablaba así. José Antonio ha pedido la palabra cuando estabas empezando a hablar y supongo que tiene que ver con esto lo que querías decir, pero de todas maneras yo querría también añadir a lo que quieres decir una pregunta más que tiene que ver con el tema de los frames, de los marcos conceptuales. Presentar la realidad siempre en términos de ellos y nosotros implica una cultura escindida, una voluntad de escisión. ¿Quién determina estos marcos conceptuales que desbordan la capacidad de los partidos políticos de hacer discurso político y que son tomados por ese magma del que hablaba Manel de organizaciones diversas, que les es muy útil este tipo de frame? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en esta construcción del discurso? Aparte de lo que quisieras decir. No, sí, pero te respondo. Yo creo, desde el punto de vista empírico, los lenguajes que se utilizan en situaciones críticas no son en absoluto inocentes y normalmente fluyen desde personas que están en la trastienda, en el backstage de la política, y hay unos ventrílocos políticos que repiten determinadas consignas verbales que luego son recogidas por los medios y se hacen expresiones canónicas. Madrid en roba. No sí. Son insaciables, sería exacto, por un lado, ¿no? Sí, cuando estás en Madrid les dices, oye, mira, no es una cuestión de insaciabilidad, es que tú paséate por otros sitios, pues por mi pueblo, por ejemplo, y tienes muchas mejores infraestructuras que en Cataluña. No es que sean insaciables, es que, bueno, ahí hay un déficit de infraestructuras. Vienes aquí y dices, no, es que nos robáis. Hombre, no es eso. No es eso, es que a lo mejor no está bien diseñado y el equilibrio, ¿no? O sea, aquí decirte, y después esas son categorías canónicas. El lenguaje se eleva a categoría política, ¿eh? Y ojo con las categorías políticas, porque es muy importante el lenguaje. Pero yo creo que eso es la dirigencia. La clase dirigente en término lato, en sentido lato. Ahora, yo creo que hay una cuestión que a mí me preocupa enormemente en este tema de Cataluña para buscar o intentar buscar una situación. Hoy comía con un compañero de Barcelona, catalán, convergente, que hizo la carrera conmigo en la Universidad de Deusto y que, bueno, hemos mantenido y seguimos manteniendo una amistad fraternal, ¿no? Me decía, José Antonio, no seas tan jurídico. No seas tan jurídico, sé más político. Y entonces yo le decía, sí, seguramente tienes toda la razón, pero no veo cómo en una democracia se puede relativizar el procedimiento para que la decisión sea exactamente democrática. Es decir, si tú me das el procedimiento jurídico para alcanzar una decisión, perfecto. Si tenemos que hacer un uso alternativo del derecho, de las normas, hacer como que no existen determinadas objeciones jurídicas, entramos en un relativismo normativo que nos conduce al desorden, a una democracia tarada o patológica, relativizadora. Y la norma en democracia tiene mucha importancia. De ahí que haya tenido un gran éxito el artículo de Javier Cercas, con el famoso semáforo rojo. Si hemos decidido todos que cuando hay un semáforo rojo el coche no pasa y pasan los peatones, nos tenemos que atener a esto. Ahora, si queremos cambiar el rojo por el verde para obtener el mismo resultado, tendremos que cambiar el reglamento de tráfico. Y eso lo tiene que hacer
la autoridad competente con los informes preceptivos, etcétera, etcétera, etcétera. No veo cómo podemos prescindir del procedimiento jurídico para cambiar si no caemos en un relativismo absoluto. De tal manera que yo, lamentablemente, no tengo la versatilidad suficiente para relativizar lo jurídico para alcanzar una finalidad estrictamente política. Yo le decía antes, nos está tomando un café Manuel Cruz y yo le decía, hombre, si tuviésemos la posibilidad de incorporar una disposición adicional a la Constitución, que fuese un título habilitante para un desarrollo más singularizado del autogobierno catalán, al modo vasco, porque claro, ¿dónde encuentran ustedes? Si ustedes leen la Constitución, en la Constitución no está el concierto económico, no está la policía integral, no está, nada de eso encontrarán, nada de eso van a... El sistema confederal de los 3 territorios vascos, no lo van a encontrar. Encuentran una disposición adicional interpretada por el Tribunal Constitucional según el cual los derechos forales de los territorios, los derechos históricos de los territorios forales les habilitan para tener desde Hacienda propia a una estructura confederal. Bueno, pero eso no se dice en esa disposición, eso ha sido una interpretación constitucional. Quizás si pudiésemos hacer una adición al modo anglosajón de enmiendas a la Constitución, podríamos actuar como actuamos en agosto de 2011, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando la señora Merkel nos dijo que había que cambiar la Constitución. Bueno, no sé si por ahí ve un camino, pero eso es posiblemente un camino relativizando al máximo lo jurídico. Y después quiero decir, y termino con esto, cometimos todos un error en los años 80 cuando se suprimió el recurso previo de inconstitucionalidad. El recurso previo de inconstitucionalidad se debió mantener sí o sí en aquellas leyes orgánicas, es decir, estatutos de autonomía que requiriesen el referendo popular. Porque un tribunal de garantías constitucionales no puede enmendar ni debe enmendar la plana a una sociedad que vota. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que se hacía filibusterismo con los recursos previos de inconstitucionalidad, pero el legislador debió de ser más fino y pensar que los estatutos de autonomía dentro del bloque de constitucionalidad son leyes orgánicas que deben recibir el referendo. Por lo tanto, el gran problema aquí no es que el tribunal estuviese en prórroga de jurisdicción, algunos de los magistrados, o que uno fuese recusado o fuese un tribunal incompleto. Por supuesto, todo eso estaba muy mal y era muy feo. Pero lo realmente grave desde el punto de vista jurídico, constitucional y político fue que el tribunal enmendó la plana al cuerpo electoral catalán, cuando teníamos un recurso previo de inconstitucionalidad que debió mantenerse precisamente para las leyes orgánicas estatutarias que debían ser refrendadas por el censo electoral. Por eso le decía, revisemos los errores.